Vuelve a crecer la fe religiosa en Occidente. Este vídeo es un eco al publicado por Fernando Díaz Villanueva hace unos días y que me ha dejado con la boca abierta. Se titula ¿Por qué crece el cristianismo? Y ofrece una serie de datos recientes sobre la religiosidad en los países occidentales. Os dejo el enlace en la descripción al vídeo de Fernando. Este explica que si siguiéramos la tendencia de las últimas décadas, lógicamente pensaríamos que el porcentaje de personas que abandonan las creencias religiosas seguiría en aumento. Pero resulta que la tendencia se ha invertido en todas partes, incluso en los países más secularizados como Francia o Inglaterra. Toda una sorpresa para quienes nos dedicamos a pensar sobre esto. Curiosamente, en el año 2021 publiqué un libro titulado ¿Por qué se vacían las iglesias? Para nada se me ocurrió pensar entonces que 4 años después me iba a encontrar con las cifras que nos aporta Fernando. La tendencia al descenso parecía entonces imparable. Eso no me llevaba tampoco a un pesimismo global como cristiano, pues se trata de un problema local de Occidente, cuyas causas analizo en el libro citado. Pero en el resto del mundo no es así en absoluto, especialmente en África, como hemos podido percibir los que nos hemos dado un par de paseos por ese continente. Además, tienen muchos más hijos que nosotros, así que el crecimiento global del cristianismo está asegurado. Y eso sin hablar del Islam o del hinduismo, que tienen muchísima más gente. Pero yo estaba ya convencido de que Europa y Estados Unidos se volverían lugares cada vez más inhóspitos para quienes tenemos a Jesucristo como la referencia central de nuestras vidas. Pero las cifras que da Fernando no ofrecen duda, para mi sorpresa. Estos son los datos. En 1990, es decir, hace 4 días, el 5% de los estadounidenses decían no tener religión. En 2020 eran ya el 30% los que dejaban las iglesias para adoptar estilos de vida materialistas y nihilistas. La iglesia o las iglesias, entre tanto, iban perdiendo relevancia. Esto es un fenómeno que se ha ido dando no solo en Estados Unidos, ha sido en todo Occidente, pero parece que se ha detenido. En países como Canadá, como el Reino Unido, como Francia, el número de personas que dicen no tener religión ha dejado de aumentar. Y en varios países de Europa Occidental, la secularización, o sea, el abandono de la religión, sigue avanzando, pero a un ritmo mucho más lento. Es decir, que hay menos personas que abandonan el cristianismo. Y se observa además un cierto despertar espiritual entre lo que se conoce como la generación Z, es decir, la gente joven que tiene ahora entre 13 y 28 años más o menos. Según algunos expertos, la pandemia es el punto de inflexión y también afirman que es la causante de este despertar espiritual. Francamente, yo no veo justificada esta afirmación, pero si hay coincidencia de fechas entre este remontar de lo espiritual y la pandemia, hay que sospechar que haya una relación causa-efecto. No lo sé. En Estados Unidos encontramos algunos datos curiosos. La proporción de jóvenes cristianos ha pasado del 45% al 51% en estos años, desde la pandemia. 6 puntos. Casi 1 punto al año. Mientras que los no religiosos han bajado al 41%. En la Universidad de Harvard, la mitad de los estudiantes asistió a eventos religiosos este año. La mitad, el 50%. Otro dato muy curioso. En 14 países occidentales, entre ellos el nuestro, las búsquedas sobre temas relacionados con la espiritualidad han aumentado de manera considerable en las redes sociales y en algunos sitios se han disparado.
Algo sorprendente es que los chicos, es decir, los chicos jóvenes, chicos, no chicas, están volviendo al cristianismo de manera mucho más decidida que las chicas. Difícil explicar por qué, porque esto solía ser al revés. Yo tengo un lejano recuerdo de cuando trabajaba como naturalista en un lugar apartado, en medio del campo, y los domingos me acercaba al pueblo para la misa dominical. La iglesia estaba medio llena, solo de mujeres, excepto 2 hombres, el cura y yo. Era normal que los hombres esperasen en la puerta de la iglesia a que saliesen ellas. Más datos. En el Reino Unido, el 21% de los hombres jóvenes acuden de manera regular a los oficios religiosos, ya sean cristianos, anglicanos o católicos, frente a un 4% en 2018. Obsérvese el cambio. Y el abandono de la religión en las generaciones más mayores también se ha ralentizado. Desde el año 2020, la proporción de cristianos en Estados Unidos se ha estabilizado en un 62%, un poco mayor que en España, que es como un 55%. Los baby boomers, los nacidos después de la Guerra Mundial, como yo, han aumentado incluso su identificación cristiana hasta el 80%. Se puede especular en este caso con que la gente que se va haciendo más religiosa al acercarse al fin de su vida, pero tampoco tenemos estudios para confirmarlo con seriedad. En países que en tiempo fueron católicos, como España o Italia, el cristianismo no ha aumentado, pero ya no disminuye. Tampoco desde el año 2019, antes incluso de la pandemia. En Francia, el país antirreligioso por antonomasia en Europa y quizás en el mundo, los bautismos de adultos crecieron nada menos que un 45% el año pasado, empujados por la cantidad de chicos de la generación Z que no fueron bautizados por sus padres y ahora se bautizan de adultos. En Noruega, un país tampoco muy religioso, las conversiones a la Iglesia protestante se duplicaron en el año 2023. De modo que aunque la secularización siga siendo la norma, es decir, que Europa Occidental y Estados Unidos sean los lugares menos religiosos del mundo, su estancamiento invita a pensar que se está produciendo un cambio cultural que está llevando a cosas como que las ventas de la Biblia crecieron un 22% en Estados Unidos el año pasado, mientras que libros de autores ateos muy bien conocidos como Richard Dawkins o Christopher Hitchens han perdido atractivo, se venden menos de lo que se vendían hace unos años. La verdad es que no ha pasado suficiente tiempo para tener seguridad sobre si será un fenómeno duradero o solo temporal. Pero los datos parecen indicar que estamos ante un tímido o no tan tímido renacer espiritual en el mundo cristiano. Y habría que plantearse por qué. ¿Cuáles son las causas? La pandemia podría haber influido, pero ya han pasado 5 años. Fernando sugiere que podría tener que ver con que los jóvenes de la generación Z, con 20 o 20 y pocos años, son más de derechas que las generaciones anteriores. Y dice que la religión, en este caso el cristianismo, simplemente entraría en el paquete. Algo tengo que apuntar al respecto de todo esto. Ya lo traté en un vídeo hace tiempo. Os dejo aquí el enlace. Debemos considerar que la derecha o el conservadurismo deben ir en el mismo paquete que la religión. ¿Son cosas de la misma naturaleza? En absoluto. En absoluto. Lo digo aquí de forma resumida. En mi juventud, tengo ahora 70 años, muchos jóvenes cristianos estábamos ilusionados con las ideologías que debían promover la justicia social, y así surgían fenómenos como cristianos por el socialismo o iglesia de clase, o curas como el padre Llanos militando en el Partido Comunista de España. Y en Iberoamérica el fenómeno era mucho más acusado, con gente como Fray Beto, Leonardo Boff o los hermanos Cardenal en la Revolución Sandinista. Se puede recordar también en este sentido gente anterior como Gandhi, Martin Luther King
o León Tolstoy. Pero este maridaje de gente espiritual con gente de izquierda no podía terminar bien. Lenin nos había calificado, con toda razón, de tontos útiles, pues desde sus orígenes en la Revolución Francesa, las fuerzas que se hacen llamar progresistas, o sea, los buenos, consideran como una de sus metas irrenunciables la desaparición de todas las religiones y su sustitución por el único credo verdadero, el materialismo. Y a ellos se entregaron con entusiasmo. No fueron fenómenos puntuales la destrucción de iglesias o el genocidio de la Vendée en Francia, o la guerra cristera en México, la quema de conventos en España, o la prohibición de toda actividad religiosa en los países comunistas. Así que los tontos útiles tuvimos que abandonar las filas de quienes demostraron ser enemigos, aunque no tuviéramos el menor interés en el mundillo conservador. Somos políticamente huérfanos desde entonces. Yo solo veo un político que posiblemente sea de nuestra familia. Vive en El Salvador, pero es pronto para asegurarlo. Fernando concluye reconociendo que no tiene ni idea de las causas de este sorprendente fenómeno, solo que puede vislumbrar confusamente alguna de esas causas. Yo digo lo mismo, aunque aporto algo en lo que él no ha pensado. Dios actúa en la historia con su gracia, su influencia positiva, con su Espíritu Santo. Os leo en los comentarios y conversamos.